Me vi forzada a casarme con un hombre al que todos llaman loco, todo porque mi madre está obsesionada con su fortuna, murmuró Catalina, sintiendo como la rabia le quemaba la garganta. No puedo casarme con alguien que ni siquiera conozco, esto es una locura. Esto no se trata de lo que tú quieres, Catalina. La voz de doña Victoria resonó en la sala de estar de su apartamento en el norte de Bogotá. No seas ingenua. La vida no es justa. Esto se trata de oportunidades y de asegurar nuestro apellido. Se trata de dinero, estatus y un futuro brillante. Catalina sacudió la cabeza con fuerza, su cabello castaño cayendo sobre su rostro. Estaba harta de esa retórica vacía sobre el «qué dirán» y la ambición desmedida de su familia. Ella solo quería vivir su vida, trabajar como diseñadora de interiores y perseguir sus sueños sin cargar con las expectativas asfixiantes de su madre. Pero doña Victoria, una mujer de la alta sociedad bogotana que jamás aceptaba un «no» por respuesta, no iba a ceder. ¿Crees que te dejaré vivir como una cualquiera, sin un peso en el bolsillo y sin apoyo?, dijo con un tono gélido que heló la sangre de Catalina. Te vas a casar con Alejandro Echeverri o puedes olvidarte de todo. No te daré ni un centavo más. Verás lo que es pasar necesidades en esta ciudad. Catalina bajó la cabeza, sintiendo como las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Sabía que su madre hablaba en serio. Durante años, Victoria había controlado cada aspecto de su vida, desde los colegios bilingües hasta sus amistades en el club. Nunca le habían dado la opción de decidir su propio destino. Pero esto cruzaba todos los límites. Era cruel. Unos días después, Catalina estaba sentada en un pequeño y acogedor café en la zona G de Bogotá junto a su mejor amiga, Valentina. Casi no se veían últimamente por el trabajo, pero Catalina necesitaba desesperadamente a alguien que la escuchara. Valentina era la única que realmente la entendía. Me están obligando a casarme con un tipo que ni siquiera está en sus cabales, dijo Catalina con la voz temblorosa, aferrándose a su taza de tinto. Es raro, Valentina. Todo el mundo en el círculo social habla de él. Rara vez sale de esa mansión en Los Rosales, siempre está solo y dicen que hay algo oscuro en él. Quizás es autismo, o tiene algún trauma severo. ¿Trauma?, preguntó Valentina, preocupada. ¿Y tu mamá sabe esto? Por Dios. A mi mamá no le importa quién sea él ni qué problemas tenga. Lo único que le importa es la herencia y el estatus de los Echeverri. Alejandro es inmensamente rico, y con eso le basta. Catalina suspiró, desesperada. ¿Qué piensas hacer, Cata? No lo sé, respondió, con la desesperanza pintada en el rostro. No puedo pelear contra mi mamá, tiene demasiadas conexiones. Pero tampoco puedo vivir así. Un día antes del compromiso oficial, organizaron una cena para que se conocieran. Catalina fue prácticamente arrastrada por su madre a la casa de Alejandro, una casona enorme y antigua cerca a los cerros orientales, imponente pero con un aire lúgubre debido a la constante llovizna de la capital. Cuando Catalina entró, fue recibida por un hombre alto, de cabello negro un poco desordenado y ojos grises que parecían mirar a través de ella, vacíos. Catalina, dijo Alejandro con una voz plana, sin ninguna expresión en su rostro. Mi madre me dijo que vendrías. Catalina asintió, tratando de mantener la compostura a pesar del miedo que sentía. Alejandro solo asintió levemente y caminó hacia un gran sofá de cuero en la sala principal. Se sentó sin decir nada más. Mi madre desea mucho que esto suceda. Y la tuya también, dijo Catalina, sintiendo como su corazón se hundía. No escuchó ni una palabra de protesta o rechazo por parte de él. Parecía que no le importaba en lo absoluto. ¿Usted es feliz con esto?, preguntó ella, incapaz de contenerse. Alejandro guardó silencio un momento, mirando hacia la chimenea apagada, y respondió con un tono seco: nadie es feliz en este mundo. Catalina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía qué era peor, ser forzada a casarse por su madre o tener que vivir con un hombre que parecía un fantasma, un cuerpo sin alma.
Regresó a casa con un vacío en el pecho. Sabía que su destino había sido sellado por dos matronas sedientas de poder. No tenía opción. Aunque su alma gritaba, por fuera solo había resignación. ¿Qué hacía este hombre tan extraño? ¿Qué secreto escondía detrás de ese silencio sepulcral? Mientras tanto, doña Victoria sonreía satisfecha. Su plan marchaba a la perfección. Sin embargo, no tenía idea de que este matrimonio desataría una fuerza mucho mayor de la que ella podía imaginar. Llegó el día de la boda. Se celebró en una iglesia exclusiva al norte de la ciudad. Catalina caminó hacia el altar sintiéndose como si marchara hacia su propia ejecución. No podía mirarse al espejo sin sentir náuseas. Aquello no era el matrimonio que soñaba, no era amor, era una transacción fría entre dos familias oligarcas. En el altar, Alejandro esperaba. Estaba de pie, recto, con su habitual expresión impasible. Sus ojos estaban vacíos, como si su mente estuviera en otro lugar, lejos de allí. Cuando Catalina llegó a su lado, acompañada por la mirada férrea de Victoria, buscó algún rastro de emoción en el rostro de él. ¿Nervios? ¿Tristeza? ¿Rabia? Nada. Solo un silencio helado. La ceremonia fue rápida, casi como una pesadilla que pasa en un parpadeo. Cuando el sacerdote les pidió intercambiar los votos, Catalina sintió un nudo en la garganta. Solo pudo murmurar las palabras que sellaban su destino. A su lado, Alejandro repitió sus votos mecánicamente, como un robot. Esa noche, Catalina y Alejandro regresaron a la mansión en Los Rosales. La casa se sentía inmensa, fría y silenciosa. Apenas cruzaron palabras. Él se encerró en su estudio y ella se quedó sola en una habitación de huéspedes, sintiéndose más sola que nunca. Los primeros días fueron incómodos. Vivían como extraños bajo el mismo techo. Alejandro pasaba la mayor parte del tiempo en su estudio o fuera de casa, regresando a altas horas de la noche. Catalina, tratando de acostumbrarse a esta nueva vida, decidió explorar la casa. Quería entender más sobre el hombre que ahora era su esposo, aunque no sabía por dónde empezar. En un rincón de la sala de estar, encontró un piano de cola antiguo que parecía olvidado. Una capa fina de polvo lo cubría, pero había algo curioso. Algunas teclas tenían marcas de huellas recientes, como si alguien lo hubiera tocado hace poco. Catalina se acercó y presionó suavemente una tecla. La nota resonó solitaria en la enorme sala. Segundos después, pasos apresurados se escucharon desde el segundo piso. Alejandro apareció en lo alto de la escalera de madera. Su rostro se veía diferente, había un destello de emoción en sus ojos, algo que Catalina no había visto antes. «No toques eso», dijo con voz grave, casi un susurro ronco pero autoritario. «Es mío». Catalina dio un salto, asustada. «Perdón. No sabía». Alejandro soltó un suspiro largo y bajó las escaleras lentamente. Miró el piano por un instante y luego dijo, «No me gusta que otro lo toquen. Es importante para mí». Catalina sintió despacio, sintiendo una punzada de curiosidad. «¿Sabes tocar?». Alejandro no respondió. Se quedó allí, en silencio, como si la pregunta hubiera traído de vuelta recuerdos que prefería mantener enterrados. Después de un momento, dio media vuelta y regresó a su estudio sin decir nada más. Pasaron las semanas, y había algo que empezaba a intrigar a Catalina. Alejandro traía a casa libros gruesos sobre ciencia, física y filosofía. A veces lo veía escribiendo frenéticamente en cuadernos viejos, pero siempre los escondía cuando ella entraba. Además, había notado que siempre mantenía cerrada con llave una habitación al final del pasillo del segundo piso. Un día, lo vio salir de esa habitación. Llevaba una pequeña caja de madera en las manos. «¿Qué hay ahí adentro?», preguntó Catalina sin pensar. Alejandro se detuvo en seco y volteó. Su rostro estaba en la penumbra del pasillo. «No hay nada que debas saber», dijo fríamente. Catalina sintió una opresión en el pecho. Sabía que él no quería que ella se metiera,
pero su curiosidad crecía cada día más. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué escondía detrás de esa puerta? Semanas después, doña Victoria apareció sin invitación en la mansión. Llegó con su sonrisa falsa y un par de regalos costosos como excusa. Pero Catalina sabía que su madre nunca daba puntada sin dedal. ¿Cómo va el matrimonio, mijita?, preguntó Victoria mientras sorbía un té importado de una vajilla de porcelana fina. Normal, respondió Catalina seca. No sé qué esperas que te diga. Victoria soltó una risita cínica. Ay, por favor. Solo relájate y adáptate. Alejandro es un buen partido. Es un extraño, mamá. Apenas me habla. Vive en su propio mundo. Eso no importa. La interrumpió Victoria con tono tajante. Tiene todo lo que necesitamos, plata, apellido y un futuro asegurado. ¿No es eso lo que querías? Catalina sintió que le faltaba el aire. No sabía si su madre realmente creía sus propias mentiras o si solo trataba de convencerse a sí misma de que había hecho lo correcto. Cuando Victoria se fue, Catalina se sintió más atrapada que nunca. No podía huir, pero tampoco podía aceptar esto plenamente. Sin embargo, en medio de la confusión, una idea cruzó su mente: si iba a sobrevivir a esto, tenía que entender a Alejandro. Tenía que descubrir el secreto que lo atormentaba. Esa noche, Catalina se sentó en la terraza trasera, mirando las luces de Bogotá titilar bajo la llovizna. El aire frío de la sabana le calaba los huesos, pero no le importaba. Estaba tan perdida en sus pensamientos que no escuchó a Alejandro acercarse. ¿No tienes frío?, preguntó él. Catalina se sobresaltó y giró. Alejandro estaba en el umbral, con su silueta recortada por la luz interior. Parecía dudar, pero finalmente dio un paso adelante. ¿Aún despierta?, preguntó en voz baja. Catalina negó con la cabeza. No puedo dormir. ¿Tú sales mucho acá afuera por las noches? Alejandro guardó silencio un momento y luego se sentó en una silla de mimbre junto a ella. Sí. Me siento más tranquilo aquí afuera cuando todos duermen y la ciudad se calla. Catalina observó su perfil bajo la luz de la luna. Se veía diferente, más suave, más humano. ¿Por qué? ¿Hay algo que te perturba? Alejandro miró hacia los cerros oscuros, sus ojos vacíos pero cargados de un peso invisible. Hay muchas cosas difíciles de explicar, dijo finalmente. La vida es complicada. Catalina sintió que se abría una pequeña grieta en su armadura. ¿Qué te hace sentir así? Tal vez pueda ayudar. Alejandro esbozó una sonrisa imperceptible, la primera que Catalina le veía desde que se casaron. Nadie puede ayudarme. Pero aprecio la intención. Unos días después, Catalina decidió intentarlo de nuevo. Ya que compartían techo, no perdería nada tratando de ser amable. Encontró a Alejandro leyendo en la biblioteca. Se sentó cerca de él. ¿Qué lees? Un libro sobre la teoría del caos y el orden, respondió él sin levantar la vista. Suena denso, comentó ella. Alejandro cerró el libro. Lo es. Pero a veces necesitamos cosas densas para entender lo que es ligero. Catalina reflexionó sobre eso. ¿Te ayuda? A veces, admitió él, y luego soltó una pequeña risa, un sonido que rara vez se escuchaba en esa casa. No todo tiene lógica, Catalina. Eso es lo irónico. Busco lógica donde solo hay caos. Ese momento de vulnerabilidad rompió el hielo. Empezaron a hablar. Al principio de cosas triviales, luego de temas más profundos. Alejandro le habló de su amor por la ciencia y de cómo solía trabajar en grandes proyectos antes de que todo cambiara. ¿Antes de qué, Alejandro?, preguntó ella suavemente. La expresión de él se oscureció y se cerró de nuevo. Olvídalo. Hablo demasiado. Con el tiempo, estas pequeñas conversaciones se volvieron más frecuentes.
Catalina descubrió que Alejandro era increíblemente inteligente, culto y, en el fondo, sensible. ¿Y la música? Eso era algo que los unía sin palabras. Nunca te he escuchado tocar el piano, le dijo ella un día con cautela. Alejandro la miró y luego asintió levemente. Se sentó frente al instrumento, posó sus largos dedos sobre las teclas y comenzó a tocar una melodía triste, un pasillo lento y melancólico. La música fluía llena de una emoción que las palabras no podían expresar. Catalina cerró los ojos y se dejó llevar, sentía que él estaba contando una historia sin fin sobre la pérdida, la nostalgia y la esperanza rota. Cuando terminó, Catalina tenía lágrimas en los ojos. Fue hermoso. Alejandro bajó la cabeza. Era la canción favorita de mi abuela. Ella amaba la música colombiana. Catalina sintió que un lazo nuevo se formaba. Empezaba a verlo como un hombre completo, no como el loco que su madre le impuso. Pero no todo iba bien. Doña Victoria volvió a visitar, esta vez más agresiva. Regañó a Catalina porque no estaban asistiendo a suficientes eventos sociales. Tienes que controlar a tu marido, le siseó Victoria en la cocina. No dejes que se aísle tanto. Tienen que mostrarse como la pareja perfecta de la sociedad bogotana. Mamá, déjalo en paz. No, es un muñeco de vitrina, defendió Catalina. ¿Se te olvida quién pagó tus estudios? ¿Quién te dio esta vida? Amenazó Victoria. Catalina se sintió frustrada, pero esta vez no estaba sola. Cuando Victoria empezó a alzar la voz en la sala, Alejandro apareció. No me importa lo que usted piense, señora, dijo Alejandro con voz firme, parándose al lado de Catalina. Usted no controla mi vida, y mucho menos la de su hija dentro de mi casa. Victoria se quedó boquiabierta, indignada, y se marchó furiosa en su camioneta blindada. Alejandro miró a Catalina. Si vamos a sobrevivir a esto, tienes que aprender a defenderte. Esa frase sacudió a Catalina. Por primera vez, alguien estaba realmente de su lado. Sin embargo, el misterio de la habitación cerrada seguía ahí. Una noche, Catalina, impulsada por una intuición, decidió investigar. Sabía que Alejandro a veces dejaba una copia de la llave bajo un jarrón en el pasillo. Con el corazón latiéndole a mil, tomó la llave y abrió la puerta prohibida. La habitación estaba oscura y olía a papel viejo. Al encender la luz, se quedó helada. Estaba llena de documentos, recortes de periódico, y fotos de un laboratorio. Había una pizarra llena de fórmulas y notas sobre un accidente. Catalina empezó a leer. Encontró informes médicos a nombre de Alejandro, trauma cráneoencefálico, trastorno de estrés postraumático, TEPT, duelo patológico. Pero lo que más la impactó fue un recorte de periódico del Tiempo, amarillento por los años. Explosión en laboratorio universitario deja 5 científicos muertos. En la foto, un Alejandro mucho más joven sonreía junto a un equipo de colegas. El artículo explicaba que él lideraba el proyecto y, aunque sobrevivió, fue señalado como responsable por un error de procedimiento, cargando con la culpa de la muerte de sus amigos. Pero había algo más. Al fondo de una carpeta, encontró un intercambio de correos impresos. Eran correos entre doña Victoria y un abogado corrupto. Sé lo del accidente. El muchacho está vulnerable y tiene una fortuna que no sabe administrar. Si logro casar a Catalina con él, tendremos acceso al fideicomiso familiar bajo la excusa de su inestabilidad mental. Catalina sintió que el mundo se le venía encima. Su madre no solo la había vendido, sino que había planeado aprovecharse del trauma horrible de un hombre destrozado. Ya lo sabes, ¿verdad? La voz de Alejandro la sobresaltó. Estaba parado en la puerta, con la mirada triste. Alejandro. Yo. No tenía idea, balbuceó ella, con las pruebas en la mano. Mi madre. Esto es monstruoso. No es tu culpa, dijo él, entrando lentamente. Pensé que eras parte del plan al principio. Que eras una espía de ella. Nunca. Gritó Catalina,
acercándose a él. Alejandro, lo siento tanto. Lo del accidente. No fue tu culpa. Leí el informe técnico real que tenías escondido aquí. Fue una falla estructural del edificio, no tuya. Alejandro la miró con asombro. Nadie me había creído antes. Todos prefirieron culpar al científico loco. Pues ahora no estás solo. Vamos a salir de esto. Desde esa noche, su alianza se fortaleció. Decidieron no huir, sino enfrentar a doña Victoria. Recopilaron todas las pruebas, los documentos del laboratorio que exoneraban a Alejandro y los correos que incriminaban a Victoria por intento de fraude y manipulación de patrimonio. Tenemos que hacerlo público, dijo Alejandro una mañana, mientras tomaban café. Se le veía más vivo, más decidido. Ella no se detendrá hasta destruirnos. Convocaron a una rueda de prensa, algo inusual para una familia tan reservada, pero necesario. Alquilaron un salón en un hotel del norte de Bogotá. Los periodistas llegaron, hambrientos de chismes de la alta sociedad. Doña Victoria llegó, pensando que anunciarían un embarazo o una fusión de empresas, sonriendo para las cámaras. Catalina subió al podio, temblando, pero sintió la mano de Alejandro apretando la suya. Estoy aquí para decir la verdad, empezó Catalina. Mi matrimonio no fue por amor, fue una transacción orquestada por mi madre, Victoria, para apoderarse del patrimonio de mi esposo, aprovechándose de una tragedia personal. El salón estalló en murmullos. Catalina mostró los documentos y las copias de los correos. Mi madre manipuló la verdad sobre el accidente de Alejandro para declararlo incompetente y manejar su dinero. Pero aquí están las pruebas de su inocencia en el accidente y de la culpabilidad de ella en este fraude. Victoria, pálida como un papel, intentó salir, pero las cámaras la rodearon. Su reputación, su bien más preciado, se desmoronaba en vivo y en directo. Días después, el escándalo sacudía a la élite bogotana. Victoria se recluyó en su apartamento, sola y desprestigiada. Sus amigas del club le dieron la espalda. Catalina y Alejandro, por su parte, decidieron alejarse del ruido. Compraron una finca cafetera en el Quindío, una casa hermosa rodeada de verde y montañas, lejos del frío y la hipocresía de la capital. Alejandro volvió a la ciencia, montando un pequeño laboratorio privado para investigar energías renovables, algo que le apasionaba y que ayudaba a la comunidad local. Catalina abrió su propio estudio de diseño desde el pueblo, restaurando casas coloniales. Una tarde, sentados en el corredor de la finca viendo el atardecer sobre los cafetales, con dos niños pequeños corriendo por el jardín, Alejandro tomó la mano de Catalina. Nunca imaginé que podría ser feliz, dijo él. Yo tampoco, sonrió ella. Pero ganamos. No solo contra mi mamá, sino contra el miedo. Habían encontrado la libertad. No la que da el dinero,